Hola a todos, vamos con nuestro siguiente ejercicio de acrílico, en este caso las flores con la mariquita. Como veis ya tengo el dibujo hecho y ahora lo que voy a hacer, lo primero de todo, va a ser cubrir el fondo. No lo voy a cubrir todo, voy a intentar no invadir mucho los dibujos, pero bueno, ya veis que da un poco igual, que después la pintura nos la coge encima, así que bueno, si me salgo tampoco pasa nada. Entonces voy a cubrir el fondo y vamos a continuar. Yo el fondo lo voy a trabajar en un color crema, ¿vale? La foto veis que es un poco más rosa. Para ello lo que voy a hacer es mezclar un marronín ocre que tengo con el blanco y ya me sale el color crema. Si queréis un tono más rosita, más cálido, lo que tenéis que hacer es echarle una gotina de magenta. En el momento que le echéis magenta, eso ya va a tirar a rosa. Incluso si no queréis un crema y queréis directamente el rosa, lo que hacéis es mezclar el magenta directamente con blanco y lo aplicáis. Entonces voy a cubrir todo el fondo y continuamos. Al tener bastante blanco la pintura, veis que se me sigue viendo el dibujo. No sé si se aprecia en la cámara, pero yo sigo viendo el dibujo de la flor, entonces por eso no tuve tampoco mucho cuidado con los bordes, que además es más rápido que ir perfilando. Entonces, bueno, veis que está por ahí, entonces vamos a seguir por ahí. Voy a esperar a que seque porque lleva bastante pintura, entonces mucho mejor cerciorarse de que seque correctamente, porque si no os puede pasar, no sé si se aprecia como aquí, que me lleve un poco de pintura. Entonces veis que todavía está húmedo, vamos a esperar a que seque bien, ¿vale? Si tenéis algo que hacer, paráis aquí y lo dejáis secar bien, si no a la hora de después echar la planta encima se nos va a mezclar el color. Una vez seco, vamos a ir lo primero de todo con lo que son los tallos de la planta. Para esto veis que tiene un tono más cálido, ¿vale? Aquí, bueno, podéis elegir la gama de colores en la que os queráis mover. Yo, por ejemplo, lo que hice fue utilizar el color del fondo y meter un rosa, ¿vale? Entonces al final pues se hace un poquitín más cálido. Vamos. Primero perfilo y después relleno. Veis que aquí incluso se va a difuminar con el fondo. Aquí también, cuestión de gustos, si lo queréis difuminar o si lo queréis dejar directamente hasta el borde. Vamos a hacer todos los tallos y después hacemos los detallinos esos que lleva más oscuros encima. Yo lo tengo dibujado a lápiz debajo, no sé si lo apreciáis en el dibujo, pero bueno, me voy guiando un poco por eso. Si no lo tenéis, pues bueno, tampoco tiene que quedar exacto, como siempre os digo, así que directamente podéis hacer la forma que queráis. Yo lo dibujé también a mano alzada, así que tampoco sé si están exactamente iguales. Trabajo con un pincel fino, ¿vale? O sea, estrechín, así planín, para poder hacer lo que es el borde. Pero si os resulta más fácil con un pincel fino redondo, pues también lo podéis utilizar. También da buen resultado. Yo creo que voy a aclarar un poco el color porque me da la sensación de que me queda un poco oscuro. Entonces voy a meterle un poco más de blanco. Vamos a ir probando. Aquí es un poco también cuestión de ir tanteando, ¿vale? Igual que nos pasaba con el tema de los lápices de colores, que a lo mejor veíamos un color y cuando lo aplicábamos era otro. Aquí podemos ir también probando en un trocín de papel y a ver si nos convence el tono. Por ahí. Voy aquí arriba ya. Si hubieseis respetado el blanco del papel, pues perfecto, porque ya tendríais la mitad del pétalo solucionada. De todas formas, es una pintura que nos permite trabajar encima, así que ahora podríamos trabajar encima una vez esté bien seco, ¿vale? Aquí sí que os digo la importancia de que seque. En otros, pues al final si se nos mezclaba tampoco pasaba nada,
pero este en concreto, si nos arrastramos un poco de pintura, se nos va a notar mucho. Entonces, mucho cuidadín con eso. Este veis que se difumina, incluso si quisieseis prescindir de él, tampoco pasa nada, porque veis que está como al fondo, difuminado, que prácticamente tampoco es un elemento clave del dibujo. Ahora que lo tengo más claro, voy a ir hasta ahí y trato de difuminarlo con el fondo. Si tenéis un color que os haya sobrado del fondo, yo lo tengo aquí, pues vamos a tratar de hacer este difumino y que parezca que se funde con el fondo. También importante en estos colores, no es el mismo cuando aplicamos el color que cuando seca. Entonces, si no estáis seguros del tono que va a ser y queréis esperar un poco, no pasa nada, ¿vale? Podéis esperar porque suele oscurecer. Voy ahí, veis que más o menos me quedó el degradado. Si veo que en algún lado se me oscureció demasiado, pues vuelvo a dar un poco el color del fondo. Yo es que había hecho de más, entonces me quedó ahí y lo pude utilizar. Vale, seguimos. Entonces con lo que son los tallos, vamos a hacer este de aquí. Veis que voy con la parte plana haciendo lo que es el perfil. Si tenéis un pincel redondín, pues con la punta haríais exactamente lo mismo. Y yo luego relleno. Aquí, por ejemplo, que es más ancho, voy para el perfil y después ya rellenaré todo esto del medio. Tener en cuenta también cuando sujetáis el dibujo, ¿vale? Que lo sujetéis por una zona que esté seca. Sobre todo, por ejemplo, cuando hacemos el fondo, que es mucho, tener en cuenta que si sujetáis el papel puede estar la pintura húmeda y después quedan ahí las marcas de las huellas. Vale, voy a rellenar todo esto y sigo grabando para que no se os haga muy pesado el vídeo, porque esto realmente es ahora mismo rellenar lo que son los tallos. Una vez tengo rellenado todo lo que son los tallos de las plantas, vamos con un tono más oscuro para hacer la textura de los circulinos que se ve. Aquí intento coger un pincel que tenga la pica finina, veis que este la tiene finina, porque si os fijáis son como pequeñas manchinas, sería ir haciendo así una por una. Aquí sí que voy totalmente a ojo, no voy a mirar que se corresponda con el dibujo porque eso prácticamente es imposible. Entonces simplemente rellenamos un poco. Vemos que de esta va a ser todo el cuerpo. Entonces este tallo todo entero con los dibujinos. Nos vamos fijando un poco porque, bueno, por ejemplo esta, que si veis he hecho un poco de blanco encima para que parezca un poco más difuminada, pues en esa no hay. Entonces ahí nos lo ahorramos. Aquí podéis jugar incluso con la cantidad de pintura, en función de si cogéis más o menos, queda un poco más claro, un poco más oscuro, y también os da un poco más de tonalidades. Rellenamos por ahí. Arriba veis que ya prácticamente no lleva, entonces con menos pintura vamos ya haciendo alguna dispersa y vamos a rellenar también la de abajo, que sí que lleva, y luego daré un poco más aquí, que si os fijáis hay un redondelín que ayer no hice. Entonces vamos a ir poco a poco.
Si lo veis muy oscuro, podéis incluso jugar con un par de tonos. Aquí veis que es más o menos hasta aquí y aquí solo empieza por la parte de abajo. Entonces relleno solo por abajo. Y una vez llego aquí, ya con lo que me quede de pintura, voy un poco dejando que se vaya. Si no, limpiamos un poco el pincel y vamos un poco más clarino. Veis que ahí ya va más claro. Aquí, por ejemplo, también podemos jugar un poco con los tonos de las sombras. Veis que bueno, ahí es un poco más amarillo. Yo voy a meter un poco de este oscuro y ahora lo vamos a ir difuminando con el de abajo. Ahí ya me cojo un pincel más habitual. Y ya me secó. Aquí importante siempre tener cuidado con el tema de los tiempos, ¿vale? Sabéis que es una pintura que seca bastante rápido, así que un poco de ojo con ella. Voy a hacer un poco más y seguimos por ahí. Voy a aprovechar que hice el color bastante clarín y vamos, si os fijáis aquí hay como una parte un poco más... Bueno, mira, esto es lo que os digo, que a veces nos parece súper clarino y resulta que cuando lo aplicamos en el papel el color es diferente. A mí me parecía más claro y veis que a la hora de aplicar es igual. Entonces he hecho una gotina más de blanco y por ejemplo ahí arriba, que veis que tiene como un poco más de luz a ese lado, pues le damos ahí un poquitín más. Inmediatamente trato de difuminarlo con el otro, ¿vale? Que quede ahí el destello blanquín. Y entonces voy por abajo en la otra. Voy a cubrir ahí y ahora le doy un poquitín de oscuro. Y volvemos a intentar difuminar para que la transición no se note tanto. Ahora ya es ir un poco tanteando tonos claros, tonos oscuros, para dar contrastes, etcétera, etcétera. Aquí, bueno, veis que lleva incluso una tonalidad amarilla, si la queréis meter. Yo me voy a mover en esta gama, pero se podría meter pues cualquier tonalidad. Voy a darle un poco más de blanco a esta zona para que se note el brillo. Me sigo manteniendo en uno de esos tonos, ¿vale? Porque luego van los pétalos en blanco y se tiene que notar el pétalo blanco. Entonces, si aplico aquí demasiado blanco, después no me saldría. Ahí. Vale, vamos también con esta zona de aquí. Veis que tiene bastante zonina clara. Entonces, rellenamos por arriba lo claro. Aquí, como no hay pétalo, podemos abusar un poco más del blanco. Pero en el momento que lo tengo echado, trato de difuminar. Ahí. Por abajo todavía tengo. Incluso por aquí, a ver. Voy intentando rellenar. Me guío un poco por el dibujo, pero bueno, como siempre os digo, tampoco pasa nada si lo hacéis, como si lo inventáis. Vamos ahí. Vamos a darle también un poco de oscuro, que no es que lleve, pero a mí me gustan los contrastes. Entonces vamos a meter un poquitín ahí.
lo dejamos difuminar con el otro color. Muy bien, vamos a hacer un poco esta formina de aquí, que si os fijáis se fue. Vamos, no la hice. Y es como que aquí redondea un poquitín. Entonces vamos a hacer la forma del redondelín. Ahí. Incluso un pelín por aquí. Ahí voy a esperar que seque para meter un poco los puntinos que metimos en los tallos. Una vez tenemos eso, vamos a pasar a lo que es el blanco. Bueno, vamos a hacer primero este capullín de aquí. Y nada, esto es la verdad que un tono clarín. Yo creo que más o menos parecido al que hicimos al tallo. Y nada, simplemente vamos a pintar por ahí. Vamos a aplicar el del fondo por arriba, porque si os fijáis está un poquitín difuminado, entonces vamos a intentar que los bordes no sean totalmente perfilados para que dé esa sensación de difumino. Por arriba lleva bastante blanco, así que yo creo que podemos casi aplicar el blanco real. Aquí, bueno, intentamos imitar un poco esa forma. Y con el blanco, incluso antes de que seque, para que se funda un poco. Tampoco quiero coger, que hay veces que no cojo. Con el blanco vamos por ahí, que se nos funda con los otros, para que no quede tampoco blanco, porque si os fijáis es menos blanco que los pétalos. Ahí. Que se me fue un poco el color. Y ahí. Y vamos entonces ya con los pétalos de arriba, que aquí sí que voy a ir directamente con el blanco. Si os fijáis, prácticamente es rellenar. Vale, aquí tendré que dar varias capas porque al pasar con el fondo el blanco siempre es más transparente. Cuidadín con estos bordes que ya tenemos hechos. Vale, intentamos perfilarlos. Y aquí ya veis que bueno, me lo coge bastante bien, pero tendré que dar dos capas para que me coja el blanco blanco. Por ahí. Una vez perfilo, ya lo relleno. Pero bueno, esto es simplemente ahora mismo rellenar lo que son los pétalos. Intentáis seguir un poco con la pincelada la forma del pétalo.
Y vamos a rellenar todos los que son para que no se os haga largo. Lo corto aquí y una vez los rellene, seguimos. Mientras espero a que seque la primera capa de blanco, vamos a ir con la mariquita. Evidentemente, pues preparamos el color rojo. Yo tengo este, ¿vale? Por si a alguien le interesa cómo se llama. Así que nada, lo que vamos a hacer es rellenar la mariquita y después ya los redondelinos de color negro. Entonces, cogemos pintura roja y pintamos la mariquita. Voy a intentar librar lo que son las manchitas negras, aunque bueno, luego si dais el negro encima, obviamente, al ser un color oscuro os lo va a coger muy bien. Pero bueno, yo voy a intentar librar, más que nada porque si cubro del todo el lápiz después no voy a saber dónde están, que bueno, tampoco es que tenga que quedar exacto, pero ya que los tengo dibujados voy a intentar aprovecharlo. Vamos a rellenarla toda y luego veis que tiene alguna zona más clarina y alguna zona más oscura, ¿vale? Entonces vamos a dar luego los claroscuros. Pero de momento voy a dar una primera capa de rojo general. Voy ahí. Bueno, aquí ya tapé la mancha, pero luego la hago negra. Ahí voy. Vale, muevo bastante el pincel para que penetre bien en los poros del papel. Vale, aquí bueno, depende un poco del papel que tengáis. Vamos ahí. Y ahí. Y ahora voy a intentar definir un poco esto de abajo ahí. Y vamos a hacer ahora un poco de claroscuro. Vale, que lo que vamos a hacer es coger el blanco y darle un poquitín por aquí para que se note bien esa separación, ¿vale? Es un poquitín y difuminar, incluso me pase. Poquitín y difumino ahí. Así. Luego ya haré la mancha encima. ¿Vale? Veis que ya contrasta un ala con la otra. Vamos a darle también el brillín que lleva por aquí. Lo más finino que podáis. Ahí. E incluso por la parte de abajo y de atrás, o sea, por aquí, que también lleva algún brillín. Vamos ahí. Difuminamos, pero que se vea que está un poco más clarín. Incluso podríamos meter un poquitín por aquí. Si veis que hace así como la forma del ala. Dejar un poco así. Vamos entonces a preparar el negro. Y vamos a hacer lo que son las manchas y lo que es esta parte de aquí del cuerpo. Las patas las dejo porque tengo que trabajar un poco aquí en los pétalos, ¿vale? Que veis que también hay zonas clarinas, entonces vamos a ir uno por uno. Primero voy con los circulinos de la mariquita, ¿vale? Cojo negro y aquí, bueno, con cuidadín. Voy intentando hacer
los círculos. Cuanto más fino tengáis el pincel, mejor. Tampoco pasa nada si no son círculos perfectos, porque además en este tamaño suele ser un poco complicadillo. Vamos ahí. Aquí sí que aplico bastante pintura negra para que me dé esa intensidad de negro. Si no, se me queda muy apagado. Y voy a hacer este de aquí arriba. Aquí tengo una parte ahí. Y la otra por aquí. Voy a intentar dejar una rayita. ¿Vale? En el dibujo la deja negra, pero yo voy a dejarla blanca. Ahí. E incluso dar un tonecillo aquí que parece que es como que empieza otra manchina, pero no se ve. Ahí. Y aprovecho que tengo un poco de negro en el pincel para mezclar con un poquitín de rojo y dar un poco de oscuro. ¿Vale? Sería el rojo con una gotina de negro para dar alguna sombra. Por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Según aplico esto, después meto el rojo directamente para que se difumine. Cuidado con los circulinos, ¿vale? Porque si los acabamos de hacer estarán todavía húmedos. Pero bueno, veis que se ve ahí el relieve de la mariquita. Vamos con el negro a hacer esta parte de arriba. Intentamos respetar la zona blanca y rellenamos lo que es el cuerpín, que incluso vamos a mezclarlo con un poquitín de blanco, porque si os fijáis casi que es gris. Voy a lavar los pinceles, voy a aplicar el gris para después poder aplicar encima el negro negro. Vale, vamos a rellenarla de gris entonces. Es un gris oscuro, ¿vale? Voy a intentar respetar la manchina esa blanca y relleno ahí de gris oscuro para darle ahora los toquecillos en negro. Ahí. Y voy a aprovechar que estoy aquí para hacer también lo que es la parte de la cabeza, que aquí lo blanco va a ser muy difícil, entonces lo voy a rellenar y después pongo los dos redondelines blancos encima. Importante cuando esté bien seco, ¿eh? Vale, vamos ahí. Damos ahora el detallín con el negro, que va por aquí. Marca como el centro de la propia mariquita. Y si os fijáis en la cabeza, el negro viene por aquí abajo. Vale, veis ahí esa diferencia de tonos. Vale, eso lo vamos a dejar secar y mientras pues vamos a ir un poco aquí, que si os fijáis hay bastante tono clarín. Entonces con el clarín que hicimos antes vamos a intentar dar ahí.
¿vale? Hablo del que utilicé para hacer esto de aquí. Entonces, limpio bien el pincel que está de negro y con ello vamos a intentar ir por ahí. Y por este lado de aquí. Veis que tiene hasta un poco de textura, así que si se nos nota así la dirección de la pincelada, tampoco queda mal. Cojo otro poco y voy a darle también un poquitín por aquí, porque en teoría la luz entra por ahí. Y ya ahí me lo fundo con el resto. Ahora incluso con un poquitín de blanco vamos a dar por aquí, que es donde más parece que está clarín. Y alguna línea por ahí. Pero bueno, el cremina sí que es verdad que es bastante clarín, así que nos sirve perfectamente. Ahí. Y así podemos ya coger el negro y hacer lo que son las patas de la mariquita. Intentamos coger un pincel planín con el que podamos trabajar así en finino. Vale, veis que aquí es un poco más ancho y a partir de ahí estrechino, estrechino. Ahí. Vale, aquí ya cuestión de pulso y paciencia. Vamos con este de aquí. Lo primero más ancho y después ya finino, finino. El finino hasta el punto que podáis. Ahí. Y nos faltaría la de abajo, que tengo la parte más ancha aquí y la estrecha encima de esto. Vale, cuando veis que tenéis mucha pintura, el pincel se aplana así, ¿vale? Entonces lo aplano ahí y cojo la pintura con los mismos movimientos, ¿vale? La pintura la cojo también así para que me quede justo en lo que es el pincel ahí, en la parte planina, para poder hacer esto finino. Ahí. Y ahí. Vale, voy a dejar que seque bien esto porque tenemos que hacer lo que son las partes blancas y eso tiene que estar el negro bien seco. Vamos a hacer aquí la antenina. Esa antena, esta antena, incluso hay algo por ahí. Ahí. Vale, ahí. Voy a lavar el pincel, voy a esperar a que seque. Y bueno, mientras seca del todo voy a darle la segunda capa sobre toda esta flor. Esta ya está más blanca, pero esta, si os fijáis, tiene todavía partes transparentes. Entonces voy a darle otra capina a esto y acabamos con los detalles de la mariquita. Una vez tengo ya los pétalos repasados, veis que metí aquí un poco de cremina porque lleva como un poquitín de sombra. Incluso arriba del todo podíamos meter un poquitín más. Vamos a intentar darle un poco más oscuro por ahí. Pero prefiero que pequéis de blanco a intentar oscurecer y que se nos pase, ¿vale? Pero bueno, simplemente para meter ahí un poco la forma
y que se nos diferencie bien. Entonces ahora con el pincel pequeñín vamos a hacer los detallinos estos blancos, que lo primero de todo tengo este de aquí, que me vale este pincel. Intento dejar bastante blanco para que no se me funda con el fondo y se note el blanco, ¿vale? Aunque en la foto sea un poco más cremina para que no se me junte mucho con el fondo. Y después tengo los dos ojinos, supongo que son los ojos, que ya me van aquí arriba. Que dejo ahí el blanco. ¿Veis que queda y da ahí la luz? Voy a aprovechar, ya que tengo el blanco, y vamos a dar los últimos toquecinos de brillo, que si os fijáis, por aquí brilla bastante. Tiene aquí como una línea. Y esta otra vamos a marcarla un poquitín más, que se note bien el contraste. Y ya como último detalle también vamos a terminar aquí, que si os acordáis lo redondeé. Pues ahora otra vez con el pincel que tenga piquín cogemos el color oscurín y marcamos ahí esta textura. Una vez estoy llegando ahí, menos pintura para que se me vaya difuminando, y ahí lo dejaría, ¿vale? Incluso si queréis meter un poquitín de oscuro por aquí, que parece que trae una zonina oscura, metéis ahí un poco, ahí como detalle. Y ahí yo creo que doy por finalizado el dibujo. Entonces esta sería la pintura de esta semana. Nos vemos el jueves durante la clase virtual, a ver qué tal os queda.